entre entrenadores pues es muy importante. Al final todos sabemos lo que se sufre en esta profesión, lo que se disfruta y bueno, pues yo soy un privilegiado de contar con muchísimos amigos, colegas, entrenadores y que además saben que quieren lo mejor para mí y yo quiero lo mejor para ellos. Tiene un sabor especial estar aquí, para mí es un orgullo compartir con entrenadores conocidos en una federación que conozco bien, pues desde la que he crecido como futbolista y nada, la verdad que un orgullo recibir esta insignia y muy feliz. Queremos que nos desvelen, tenemos a este plantel. Primero permíteme que juntos vamos empadronando esta línea de perdón. ¿En qué consiste el trabajo? La verdad es que es un día redondo, que te reconozcan en tu comité, en tu casa. Yo que siempre me he caracterizado por ser muy cercano a la federación desde muy joven, encima que coincida que el presidente de honor y que te entrega este reconocimiento sea mi querido Masi, pues agradecidísimo a Juanjo, agradecidísimo a Lobo, agradecidísimo a todos vosotros, a todo el mundo, a mis colegas, a los entrenadores, entre los que tengo exentrenadores, excompañeros, expupilos. Bueno, la verdad que qué más puedo pedir, me ha hecho mucha ilusión. Es un orgullo que los propios entrenadores te reconozcan. Al final nosotros somos el espejo donde se pueden mirar, pero ellos son el ejemplo para nosotros, porque son los que trabajan en el día a día con los jugadores, son los que forman a los jugadores y les tenemos que agradecer esa formación porque es extraordinaria. Al final es verdad que cuando ganas parece que de forma objetiva todo el mundo reconoce el trabajo y estos premios no son solo premios unipersonales, son premios al trabajo de muchísima gente que lleva haciendo durante muchos años, en este caso en la Federación Española. Pero bueno, recibirlo aquí en mi casa a mí me hace especial ilusión, así que quiero dar las gracias a todo el mundo, al comité, a la federación, a todo el mundo que hizo posible que recibiese este premio, porque de verdad que me hace mucha ilusión. Yo la verdad que no me lo esperaba, ha sido súper emotivo, un acto con mucha gente conocida, con familiares y bueno, solo agradeceros de verdad el trato. Esto nos obliga a seguir esforzándonos mucho, a seguir poniendo el nombre de Asturias lo más alto que podamos y vuelvo a repetir, daros las gracias por todo. Pelota con la mano, así que gracias. Al colegio de entrenadores, pues es trabajo y... Nosotros trabajamos en el